De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. Onda Social, promoviendo la vida con bienestar. Una producción del programa de trabajo social Uniminuto, Centro Regional Soacha. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas, pero andamos happy. Bueno, el día de hoy estamos en esta nueva emisión de Onda Social, ya comenzando nuestro segundo semestre de este año 2020, que nos ha traído muchísimas sorpresas, ¿no? Pero como ustedes saben, nos hemos acá adaptado a las circunstancias, logrando desde la virtualidad poder encontrarnos y seguir transmitiendo contenido para la transformación social. Les habla Diana Tibana y el día de hoy me acompaña aquí dentro del equipo de producción Ingrid Delgado. Ingrid, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Un gusto de volver a estar con ustedes, con la audiencia, súper contenta de empezar luego de unas largas vacaciones, de un largo break en Onda Social, entonces volvemos remasterizados. ¿Cómo está, profe? ¿Qué tal el día? Bien, bien, acá muy juiciosa también desde la casa, cuidándonos mucho, ¿no? Y así esperamos que todos los que nos estén escuchando estén cuidándose en la intimidad de sus hogares, también dándole las gracias por permitirnos entrar a través de la radio, a través de estas redes sociales a cada uno de sus hogares, y la idea es aportarles un poquitico de conocimientos, como siempre les traemos una invitada muy especial y otros contenidos para poder trabajar. Entonces, les cuento, pues aquí que en compañía de Ingrid y además del equipo de producción de Onda Social, que como ustedes saben, pues son bastantes personas, entre estudiantes, docentes y graduados del programa de trabajo social, hemos diseñado, construido un programa relacionado con la danza para la transformación social y emocional. Transformación social, porque ustedes saben que es nuestro quehacer profesional que está allí bien inmerso, y lo emocional porque pues sobre todo en todo momento de nuestra vida, pero también particularmente en estos momentos por los cuales estamos atravesando, es muy importante que nos pensemos nuestras emociones. Y a diferencia de lo que muchos creen, la parte emocional no solamente se trabaja con un psicólogo, con una psicóloga, sino que existen otros medios, estrategias, incluso técnicas, para poder abordar este aspecto pues de la vida humana, ¿no? Nosotros que somos tan imperfectamente humanos y que requerimos como de todos estos procesos. Entonces, bueno, ese es nuestro tema. ¿Qué te parece, Ingrid? Muy interesante, profe. Es como otra mirada de la rutina que veníamos tratando en los temas de ondas sociales, una nueva visión, una nueva perspectiva y, ¿por qué no?, muy interesante, y probablemente encontremos recursos que nos puedan ayudar en esta cuarentena a también mirar nuestros movimientos corporales, reconocernos. Bueno, lo vamos a ahondar con nuestra grandiosa invitada, profe. ¿Qué tal si claro, le damos la bienvenida a nuestra invitada? El empoderamiento femenino también es otro temita que puede estar transversal a este importante tema. Entonces, danza para la transformación social y emocional. Vamos a darle entrada entonces a nuestra sección de Hablando con Expertos, ¿cierto? Y ya Ingrid nos colabora con el perfil de esta importante persona que nos acompaña el día de hoy. Hablemos con expertos, desde la voz de la experiencia. Bueno, y como veníamos hablando de nuestro tema, que es la danza para la transformación emocional y social, tenemos como invitada a Gloria Amparo Chacón. Es una bailarina con más de 10 años de experiencia en danza oriental, maestra en estas danzas y estudiante de biodanza. Actualmente lidera el proyecto Danzarte, creado por ella, donde busca vincular mujeres que deseen transformar su vida a través del arte, como ella misma lo ha estado vivenciando. Es una mujer que cree totalmente en la transformación del ser humano a través del arte y como ello también contribuye a la sociedad. Actualmente imparte sus clases en modalidad virtual y ha trabajado con diferentes comunidades de mujeres, lo que le ha permitido cambiar su perspectiva en diferentes entornos. Entonces, Gloria, bienvenida. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy feliz de hacer parte de este programa radial y de poder compartir con ustedes mi experiencia a través de la danza y cómo la danza ha transformado también a otras mujeres que han decidido sumarse a ella. Y como lo decía Diana, en estos momentos en que lo necesitamos tanto, porque no solamente físicamente el cuerpo se cansa, sino también mental y también emocional. Entonces, muy feliz de hacer parte de esta invitación. Muchas gracias, Gloria. Y bueno, pues con una trayectoria muy larga y con unos conocimientos que esperamos en este corto tiempito, mejor dicho, aprender demasiado. Bueno, y comenzamos entonces. Desde un tiempo para acá se ha escuchado hablar mucho del concepto de biodanza, desde diferentes escenarios, ¿no? Incluso varios profesionales de distintas áreas han acogido como el uso de la biodanza también para el desarrollo de los procesos que tienen con sus pacientes, con sus usuarios, con sus clientes. ¿Qué características tiene la biodanza? ¿O qué es esto de la biodanza? Como para comenzar en ese sentido. Ok, vale, como su nombre lo indica, la biodanza viene muy relacionada con todo lo que tiene que ver con la vida. Es una danza súper orgánica que busca que trabajes a nivel interior y a través de la danza sanes muchas cosas que están ahí o muchos bloqueos que tienes ahí. Bueno, no necesariamente tiene que ser para sanar, pero sí es uno de los factores súper importantes de esta danza. Como te lo mencionaba, es una danza que se baila mucho en comunidad, que se danza en tribu, en grupo, porque con los otros estamos, ¿no? Y en este momento de pandemia, de estar en casita cada uno, nos damos cuenta la importancia del otro, del contacto con los otros, del abrazo, de la mirada, de podernos hablar. Y esto es lo que trata precisamente esta danza. Entonces, a nivel de emociones, lo que hace es como que te equilibra, pero también te hace entender que estás en un mundo en donde vives con los otros. Entonces, como ese otro también te contribuye a tu desarrollo, a tus emociones, a tu estado mental. Eso es como lo que hace la biodanza y tiene unos pilares fundamentales que son la alegría, la creatividad, como ya lo dije, el trabajo en grupo, el estar con el otro, el compartir con el otro, el sanar a través de la vivencia y de la danza del otro y de la tuya propia. Bueno, muy interesante, porque tiene una visión como muy integral, ¿no? Como muy holística. Es Sí, decir, total. porque además es Totalmente como holística. superar una dicotomía que hemos llevado durante muchísimos años atrás, en donde separaba un poco cuerpo y mente, ¿no? Entonces, por un lado el cuerpo, por otro lado la razón, y le dimos importancia durante muchísimos tiempos, durante mucho tiempo al ámbito de la razón, pero el cuerpo también es una manifestación de la subjetividad, ¿no? Exacto, exacto. A partir del cuerpo se expresan muchas cosas, y con esto de la biodanza, como le indicas, podríamos decir que también a partir del cuerpo podemos hacer transformaciones hacia el interior. Se va como en doble vía. No solamente manifestamos, sino que también podemos ejercer transformación desde ahí. Transformación personal y por ende social, que son dos elementos que no tenemos que verlos de manera desconectada, ¿no? No es que uno se piense, se elabore a manera personal por un lado y a manera social por otro, sino que en realidad todo hace parte del mismo entramado. Y sí, como te decía, he escuchado que muchos profesionales como que tocan estas puertas de esas nuevas formas de vivir, Total. de ser humano. Digamos, en principio la biodanza cuando fue creada, se conoce que su creador es el doctor Rolando Toro, que es un chileno, y él lo empieza a implementar en sus pacientes de psiquiátrico, de un hospital psiquiátrico. Y empieza a ver cómo estos pacientes empiezan a mejorar y a no necesitar ya la medicación como tal. Entonces, él lo convierte más allá en una danza, en un fluir, en un movimiento, él lo convierte en una terapia para las personas y se da cuenta, lo que tú mencionas es muy importante, cómo el cuerpo y la mente y las emociones son uno y todo tiene que estar en equilibrio. Y cómo ese cuerpo, que simplemente es un empaque lo que tenemos, cómo ayuda a la transformación social e individual a través de estar sano mentalmente, estar sano emocionalmente. Entonces, hoy en día,
la biodanza ha adquirido un papel muy importante, como tú lo mencionas, en las terapias. En algún momento nosotros lo llevamos también, por ejemplo, a un lugar de adulto mayor y notábamos cómo ellos eran tan felices a través del danza y del movimiento, porque aquí no hay una estructura como tal, sino que simplemente tú fluyes a través del movimiento, danzas, te conectas con los otros, conectas contigo mismo y así el cuerpo, la mente y las emociones logran ese equilibrio. Esto Y a me genera como propósito, una preguntita también, y es, bueno, ya decimos que efectúa un proceso sanador. ¿Cómo qué cosas se pueden sanar a través de la biodanza? ¿O qué elementos o aspectos se pueden trabajar, elaborar desde allí? Bueno, yo digamos que en las sesiones que he realizado como facilitadora, que han sido pocas porque hasta ahora estoy como estudiante y en la biodanza tú nunca terminas de aprender. Las que yo he hecho muy a conciencia y haciendo un trabajo desde antes y como pidiendo como una autobiografía también de las personas que van a estar en la sesión, porque estas sesiones hay que prepararlas con mucho cuidado, hay que tener un cierto cuidado porque vas a entrar precisamente a trabajar con esas emociones de las personas, ¿sí? Entonces, digamos que no es como, ay, doy una clase y es una clase de baile y ya, no, esto trasciende más allá. Entonces, digamos que se trabaja mucho el autocuidado, ¿sí? Digamos, el autorreconocimiento de tu cuerpo y asimismo el autocuidado de tu cuerpo. Y se trabaja mucho el amor propio. Entonces, digamos que allí salen cosas muy interesantes de problemas que tuviste en la niñez. Han habido también situaciones de problemas de abuso que mediante una sesión de biodanza la persona ha podido liberarse de eso que tenía ahí adentro y sanar, ¿sí? O lógicamente requiere otro tipo de terapias también, o se le sugieren a la persona, pero logran reconocer, mire, yo tengo un taco aquí en el pecho y resulta que hicimos un ejercicio hay ejercicios muy bonitos en la biodanza, uno de ellos es como una danza muy desde el movimiento fetal, que es como llegar de pronto a asimilar esos movimientos que se tienen en el vientre. Lo que pasa es que estas sesiones hay que vivirlas para poder como entrar en contexto de lo que te digo, porque no es una clase de danza y ya, ¿sí? No es como una clase de baile, rumba, no. Tú tienes que entrar en conexión contigo, tienes que entrar en conexión con lo que hay dentro de ti. Entonces, casi siempre se trabaja mucho el autocuidado y el amor propio. O sea, son fundamentales. Y desde ahí salen muchísimas situaciones a sanar. Salen muchísimas situaciones que la persona necesitaba sacarlas y que a veces ni siquiera lo sabía. O sea, decía, yo tenía un problema con X o Y situación, yo tenía un problema con X o Y persona y no entendía qué me pasaba. Y en esta sesión de biodanza conecté con qué era lo que necesitaba sanar. Y surgen cosas muy lindas. Como yo te lo comentaba, digamos, en este momento es tan difícil trabajarlo desde la virtualidad, aunque se ha hecho y las personas agradecen y dicen, estaba en un momento de estrés tan grande, de ansiedad y de todo, y esto logró relajarme tanto. Sin embargo, es mucho más recomendable cuando se hace en la presencialidad, porque el facilitador puede estar ahí para darle contención a esa persona que lo necesita. Si de pronto una persona en un momento entra en una crisis y tú no estás, es complicado, pero se ha hecho y han sido sesiones muy lindas, muy lindas. Claro, trae como muchas, es un reto. Para todos ha sido un reto mediar un poco nuestras relaciones e interacciones ahora con la virtualidad, ¿cierto? Ingrid, cuéntanos un poquito qué sí, nos tienes. señora. Total. A propósito del tema, ya que estamos tocando, digamos, que ayuda a solventar, es una manera alternativa tal vez de manejar las situaciones emocionales, les tengo un dato muy importante para empezar con nuestra sección de En Cifras. En cifras. Bueno, resulta que para la Asociación Colombiana durante el 2020 se considera que 1 de cada 10 colombianos con depresión recibe tratamiento. Y por otro lado, según la encuesta nacional de salud mental, la prevalencia de trastornos depresivos es en mujeres con un porcentaje del 6.4% y en hombres un porcentaje del
4%. Y 4.5 de los colombianos sufre de depresión. Entonces vemos una prevalencia de que las mujeres somos un poco más vulnerables o tendientes a sufrir de la depresión y que ocasionalmente o mucho, es decir, el 90% de las personas que sufren de la depresión no reciben un tratamiento oportuno, donde la biodanza o este tipo de alternativas muy interesantes pueden ayudar a ser parte de estos tratamientos. Bueno, interesante conocer estas cifras y claro que sí, somos las mujeres las que más entramos en estos procesos, pero también somos las mujeres las que más fácilmente salimos de ellos. Porque resulta que desafortunadamente, si bien recordamos en la historia, a los hombres les han enseñado a no mostrar sus emociones. En cambio, mientras que nosotras las mujeres tenemos un poquito más de facilidad, no estoy diciendo que todas porque no se puede generalizar, pero la mayoría de mujeres buscamos más fácil un apoyo cuando nos sentimos de pronto estresadas o agobiadas o deprimidas. Hay que entender que la depresión es una enfermedad y que necesita ciertos cuidados, necesita sobre todo verla, ¿sí? Sobre todo no decirle a la persona que está deprimida, no estés triste, no te sientas así. No, para la persona que está deprimida es muy difícil entender que otra persona venga y le diga, no estés triste. Son cosas muy distintas, pero me parece interesante esos datos porque digamos que ahí la danza en general, el arte en general juega un papel súper importante y es brindarle ese apoyo y es brindarle esas posibilidades de salir de pronto de esa depresión, ¿sí? No se dice que 100%, pero sí es una herramienta de construcción social, el arte en general, la danza y todos sus derivados. Entonces, pues me parece interesante ver que son las mujeres, claro, es que las mujeres tenemos una carga más grande también, no solamente social, sino emocional, al tener que lidiar con muchas cosas y también parece bonito que hoy en día ya las mujeres estamos despertando más a la conciencia de decir, esto me duele, esto me lastima, esto me cansa y eso permite que haya sanidad entre nosotras. Exacto, y veo que la biodanza, según lo que nos comentan, fomenta también una conciencia del cuerpo, ¿no? De un reconocimiento, un autoconocimiento sobre todo de qué tengo, cómo me siento con lo que tengo, cómo lo muevo, cómo lo expreso, bueno, no sé, suena extraño, pero sí, digamos que potencia esas cualidades, tanto masculinas como femeninas. Digamos Sí, que algo digamos muy interesante que yo miraba de la danza oriental, que es una de las danzas que nuestra invitada practica fluidamente, es, digamos, esa manera de resaltar la feminidad, el movimiento del cuerpo. Gloria, háblanos un poco de ese empoderamiento de las mujeres a través de esta danza, de la danza oriental. Ok, sí, digamos que para finalizar con el tema de la biodanza son cosas muy distintas, son dos ramas de la danza súper distintas, pero yo llego a la biodanza por la danza oriental. Digamos que mi primer conocimiento en danza es la danza oriental. Luego conozco la biodanza y me encanta, sobre todo me encanta porque cuando tú llegas a una clase de biodanza, las personas que están allí no están como con esos prejuicios y como con esa situación de, ay, baila mal, baila bien. O sea, digamos que allí tú entras y entras a una danza en comunidad y no está como el prejuicio de si lo haces bien o lo haces mal, que es algo que a muchas personas nos detiene de hacer una clase de danza. Entonces, digamos, la biodanza es muy inclusiva, es muy para todos los cuerpos, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adulto mayor, todos lo pueden practicar. Y en los grupos de biodanza tú ves algo muy chévere y es que ves hombres y mujeres. Y ves hombres que ya han despertado su conciencia también desde lo masculino y también han despertado su conciencia de lo femenino. Entonces, digamos que para cerrar son danzas muy distintas, pero la una me llevó a la otra. Yo conozco la danza oriental hace 10 años. Y desde que entré a ese salón de danza a recibir un curso que se llamaba así como Introducción a la Danza Árabe, realmente se llamaba así, yo me enamoré. Fue amor a primera vista de esa danza, de su música, de sus movimientos, de ver que también era una danza muy de tribu, muy de mujeres, y eso me encantó. Y empecé en la danza, primero fue como por un hobby. Yo trabajaba en oficina, entonces digamos que vivía muy estática todo el tiempo, muy estresada, con mucho trabajo, entonces digamos que también fue como una salida a tener espacios conmigo misma, a conocer mi cuerpo. Esto es un componente que tienen las dos danzas, tanto biodanza como danza oriental, es que tú aprendes a conocer tu cuerpo.
Tú aprendes a conocer cómo orgánicamente tu cuerpo se mueve en función de la danza, ¿sí? Aprendes a reconocerte, a tocarte, porque esto es un tabú, pero esto ya en la danza no, se parte ese tabú de saber cómo son mis brazos, qué sensaciones tengo cuando paso las yemas de los dedos por mis brazos. Es muy desde el autorreconocimiento, como tú lo decías. Entonces la danza oriental me enamora porque es una danza muy de las mujeres, es muy femenina. Hoy en día muchos hombres la practican y muchos hombres han llegado también a conectarse con esta danza, pero digamos que sigue siendo como muy desde lo femenino, ¿sí? Entonces eso fue como lo que me enamoró de ella y ver cómo tiene tantos beneficios para el cuerpo, también tiene tantos beneficios para mi estado mental, mi estado emocional, cómo sube la autoestima de las mujeres, cómo te hace reconocer ese ser que eres y cómo con el movimiento vas construyendo esa mujer que llegas a ver al espejo y llegas a amar totalmente. Entonces digamos que también es bonito ver cómo la danza como que potencializa eso que hay en ti, ¿sí? En tu interior y eso es lo que muestras en tu exterior. Entonces, eso tiene la danza oriental. Muy Digamos, interesante, Gloria. Y al respecto, una cifra también añadida al tema, y es que según un estudio de un colectivo chileno, el 84% de las mujeres no está conforme con su cuerpo. Hace parte, digamos, de ese proceso de reconocimiento, autoconocimiento, tal vez de aceptación. Y bueno, no está mal uno estar inconforme, pero también está bien reconocerse, aceptarse. sí, lo que pasa es que yo creo que ahí hay un factor muy importante y es que empecemos a ver el cuerpo como algo más trascendental, ¿sí? Digamos que dejemos de verlo desde lo físico. Lo Es estético. difícil. Sí, como desde lo estético. Es difícil, yo lo sé, porque todo el tiempo nos están hablando de hay que ser flacas, hay que ser esbeltas, hay que ser altas. Y entonces, ¿qué pasa con las mujeres que no son altas? ¿Qué pasa con las mujeres que no son delgadas? ¿Sí? Entonces, eso es lo que la danza oriental pretende y muchas mujeres pretendemos, ¿sí? Dentro de esta danza también hay muchos sesgos, sí, yo lo sé, también hay muchos prejuicios, pero digamos que su objetivo principal es que tú aprendas a reconocer la belleza que hay en ti, ¿sí? Y te sientas linda como eres, con el cuerpo que tienes, con la estatura que tienes, claro, sí, por salud, si tú quieres hacer un deporte, un ejercicio por mantenerte sana, ya eso es otra cosa aparte, pero que no sea porque no te sientes aceptada por la sociedad, ¿sí? Hay que empezar como desde nosotras mismas, empezar a generar esos cambios para que otras mujeres también se sientan incluidas, porque muy triste llegar a una clase de danza y que te digan, no, pero es que estás como gordita, o sea, hay que romper con eso y desde nosotras mismas lo hacemos, ¿sí? Dejar de opinar sobre los cuerpos de las otras y de los otros. Bueno, nosotros también tenemos una sección en la cual le preguntamos a la gente sobre el tema. Pues en este caso, tal vez no en particular sobre la biodanza, ¿sí? Porque de pronto no conocen el concepto o la técnica o la terapia como tal, pero pues sí le preguntamos a algunas personas algunos elementos. Ya nos cuenta entonces cómo vamos con nuestra sección de callejeando. Bueno, ya miramos qué se le preguntó a la gente y también ellos que nos respondieron. La calle será tu amigo, el sedante. Callejeando. Un espacio donde todos podemos opinar. En la calle algo bueno va a pasar. Ven, sale a la calle, sal a caminar. Bueno, el día de hoy en nuestra sección de callejeando, como sabemos, no podemos callejear, pero sí buscamos a través de nuestras herramientas tecnológicas conocer la opinión de la gente. Entonces, las preguntas que se le realizaron fueron: ¿qué sensaciones suscita en usted la danza? Y ¿considera que la danza genera bienestar o solo diversión? Vamos a romper tal vez este esquema, este mito, y vamos con los audios de callejeando. La danza suscita en mí alegría, folclore, la idea de una identidad, genera bienestar, puesto que es una herramienta que utilizan muchas personas o
jóvenes en especial, para evadir contextos de violencia, para mejorar como su visión de la vida. Bueno, pues la danza en mí suscita mucha felicidad, suscita libertad. La danza genera bienestar tanto físico como emocional, puesto que pues uno danzando libera tensiones. Bueno, para mí la danza es un medio en el que puedo expresar muchas cosas, al igual que liberarme de otras. Por ejemplo, a veces estoy un poco estresada y siento que a través de la danza puedo sacar ese estrés y sentirme mucho mejor. Para mí la danza genera sensaciones de alegría, de emoción, adrenalina, felicidad. Sí, más allá de ser solo diversión, también genera bienestar. Digamos que es un tipo de terapia para desahogarse de las tensiones, del estrés, de la depresión. Bueno, pues ahí teníamos la visión pues, de las personas, ¿no? Sí. Pues a mí en particular me llamó la atención, por ejemplo, en la primera que nos mencionaban, que era algo como muy de los jóvenes, ¿no? Él mencionaba que era más de la gente joven, y yo creo que desde el ámbito de la biodanza, como nos decía ahorita Gloria, es como mucho más amplio, ¿no? Independientemente del cuerpo, de la estatura, del género, si es hombre, si es mujer, también podríamos decir que la edad no tendría importancia en esos escenarios, ¿cierto? En donde la biodanza juega un papel sanador para niños, jóvenes, adultos. Exacto. Sí, digamos que no es como un impedimento para que tú la puedas practicar. Tanto la biodanza como la danza oriental. Yo conozco adulto mayor en danza oriental, mujeres que encuentran su propósito, encuentran su camino en esta danza y a pesar de que ya tienen una edad en la que uno creería que no, ellas son felices danzando y en general la danza abre muchas posibilidades a las personas y en adulto mayor se maneja súper bien también con temas de memorización, con temas de Alzheimer, por ejemplo, porque la danza te invita a mantener estimulado tu cerebro. Entonces, es muy, muy importante. De hecho, es muy importante que personas adultas mayores la practiquen porque les va a generar bienestar, además felicidad, lo que la mayoría de personas decían, todos coincidían, alegría, felicidad, tú bailas y te desconectas y eso empieza a generar en ti unas, digámoslo por decirlo así, unas hormonas y unas cosas que te dan felicidad, que te activan el cerebro y los neurotransmisores hacen que haya en tu cerebro una orden de felicidad al cuerpo. Entonces, digamos que, pues, ¿qué más bienestar podría haber? Lo que decían nuestros participantes, ¿no? Los liberaba de tensiones, la mayoría decía del estrés, digamos que pueden ser situaciones que se somatizan hasta en el cuerpo, ¿no? Y que mediante la danza se pueden solventar, no sé, aliviar tal vez estos dolores, estas dolencias. Bueno, ya para ir cerrando este interesante tema, que nos queda mucha tela por cortar, ¿no? Uno pudiese quedarse aquí hablando muchísimo tiempo sobre todos los componentes, las formas, bueno, metodológicamente también cómo funciona. Pero yo quisiera saber, y en concordancia con lo que mencionaba Ingrid, hablemos un poquito de la música, ¿no? Porque es que estamos hablando de biodanza, pero por lo general la danza pues viene acompañada de sonidos, de canciones, y como nos ha mencionado Gloria, pues no es como solamente una clase de salsa o una clase de zumba, por ejemplo. Las canciones, los tonos, también tienen que ver con este proceso de biodanza. Claro que sí, ese es un tema muy importante, muy interesante el que mencionas allí. Digamos que la danza está totalmente vinculada con la música. Hay una maestra argentina que se llama María Fox. Ella tiene 93 años, si no estoy mal, 93, 94 años, y ella es considerada la madre de la danzaterapia en Latinoamérica. Ella nos dice que todo lo que se escucha se puede danzar, ¿sí? Digamos que ella hace unas cosas súper lindas con el viento.
escuchando simplemente el viento, los pájaros, los árboles, cualquier sonido se puede danzar. Sí, entonces digamos que el sonido y la danza están completamente vinculados. En biodanza se trata de utilizar música que sea de alta vibración, música ojalá en su mayoría instrumental, que digamos, o si tiene letra, que la letra sea estudiada con anterioridad, que la música lo que haga es elevar la energía, ¿sí? Entonces es una música súper alegre, también hay momentos en los que se usa música muy tranquila, dependiendo de cómo el facilitador estructure su clase de danza, ¿sí? Digamos que cada uno escoge para su clase la música que va a usar, ¿sí? No, digamos que esta es una danza en donde no se aceptan improvisaciones, sino que la metodología de la clase debe ser pensada desde antes. Y también debo conocer como qué tipo de personas van a estar, qué necesidades, sí, como qué necesitan, qué requieren estas personas. Entonces, dependiendo de eso, se usa la música. Entonces, digamos que cada vez que se va a hacer una clase, la sugerencia es ahondar, escuchar, se usa mucha música carioca, pues de Brasil, pero generalmente se estudia la letra para saber qué, como en todo. En la danza oriental también hay diferentes estilos de música, pero se recomienda mucho que se haga una traducción limpia de lo que las letras de las canciones dicen, porque resulta que lo que pasa, digamos, por ejemplo, con la música árabe, es que hay mucha música que tiende a ir hacia lo religioso, hay mucha música que tiende a ir hacia la protesta social, entonces, digamos, tú tienes que saber qué dicen las letras de esas canciones, ¿sí? Para saber qué estás bailando. Entonces, así mismo pasa en la biodanza. Se usa una música específica y el facilitador lo que hace es prepararla con anticipación. Entonces, digamos, el facilitador dice, las clases de biodanza son muy estructuradas. Entonces, digamos, voy a trabajar el amor propio. Entonces, empiezo con una actividad de autocuidado. Voy subiéndole la energía, voy subiéndole. Cuando ya estoy en el pico de la energía, la tengo que bajar suavemente, porque tengo que dejar a la persona igual o mejor de como estaba, ¿sí? Entonces, hay que encontrar como esas subidas y esas bajadas también en la música. Entonces, digamos que eso es como lo que se usa. Y bueno, interesante conocer eso, porque sí, indudablemente está conectado todo con todo. De acuerdo a lo que tú nos dices, digamos, me entra aquí como una duda que quisiera saber tú cómo lo has vivido también. Digamos, cuando comenzábamos la misión, yo decía, bueno, este tema de las emociones casi siempre se restringe a como un abordaje disciplinar, ¿no? O sea, digamos, por lo general son psicólogos, o sea, algunas personas de la academia que han pasado por una carrera universitaria y demás, que son como los que exclusivamente pueden dedicarse a eso, ¿no? Se puede decir que es un mito, o tú cómo has vivido eso, porque es decir, yo creo que para la biodanza indudablemente se necesita pues una capacitación, ¿no? O sea, para ser facilitador en este ámbito, pues se requiere un proceso de formación y muy disciplinado, porque, como tú dices, estamos hablando trabajando con seres humanos, con personas. Pero te has encontrado como con estas controversias, de pronto que algunas disciplinas controviertan un poco a la biodanza, o han logrado comunicarse las unas y las otras, o se han logrado integrar. Bueno, ¿cómo has visto ahí como esa interacción entre la biodanza, por ejemplo, y las disciplinas, las ciencias sociales y humanas, por así decirlo? Sí, digamos que sí tiene una conexión muy marcada. Como tú decías, para ser facilitador de biodanza hay que estudiar, son 3 años de formación en la Asociación Colombiana de Biodanza. Prácticamente es una carrera en donde tú ves no solamente temas de danza, sino que ves también temas de psicología, hasta temas de trabajo social, o sea, porque está muy vinculado con el ser humano, ¿sí? Entonces, como tú dices, estamos trabajando con personas, con cuerpos, sí, pero estamos trabajando también con las emociones de las personas. Entonces, digamos que sí hay un sesgo muy importante hacia la psicología. O sea, digamos que casi todos los facilitadores que yo he conocido son psicólogos o son trabajadores sociales. Sin embargo, en las sesiones en las que yo he estado, hay
personas de cualquier profesión. He conocido personas, arquitectos, también matemáticos, o sea, personas que uno diría no se atreven a ir a una clase de danza porque pues, no va como con la razón, pero sí los hay, sí los hay. Digamos que yo de profesión estoy terminando mi carrera en lenguas modernas en la Universidad EAN, estoy en 8º semestre y no tiene nada que ver con la danza. Digamos que son dos cosas muy distintas. Siempre quise estudiar danza, pero pues nunca lo hice porque me ganó como el temor y todas esas cosas que le imponen a uno de decirle, usted el arte no va a vivir, pero es irónico como ahorita en pandemia nos damos cuenta que lo que no ha dejado que nos vayamos o sea, nos muramos, ha sido el arte. Entonces, son esas controversias que uno dice, bueno, se suponía que del arte no vivíamos, pero estamos viviendo del arte, estamos viviendo de la escritura, de la lectura, de la pintura. Entonces, bueno, digamos que para mí es un reto estudiar algo que tenga que ver con danza, que sería una maestría que tiene la Universidad Nacional. Realicé un técnico del SENA en expresión dancística y ahí digamos que es como mi formación académica más formal, ¿sí? Sin embargo, la experiencia, el tiempo que llevo como en la experiencia y tomando talleres y todo en academias, seminarios y demás, me han permitido de pronto tener mucho más conocimiento que de pronto, entre comillas digo, hubiera podido tener una universidad, ¿sí? Porque es como el conocimiento que te da la vida. Pero digamos que sí tiene un vínculo muy profundo, sobre todo lo que es la biodanza, ¿no? Hablando directamente de biodanza, con psicología y con carreras muy afines a las ciencias sociales y humanas. Vale, Gloria, muchísimas gracias, Sumo, por esa introducción y ese abordaje que haces sobre este importante tema, porque indudablemente, sí, yo desde el ámbito profesional y desde la docencia, que es donde también me muevo, no solamente siendo trabajadora social y docente, he visto que en muchos escenarios acogen a la biodanza, ¿no? Como una manera, una forma, es otra posibilidad también para poder trabajar con las personas, con los seres humanos y a lo que buscamos la mayoría de los que estamos en este mundo de las ciencias sociales y humanas, que es promover el bienestar, lograr una transformación social, ser mejores seres humanos, ¿no? Creo que vamos evolucionando poco a poco en ese sentido. Entonces, nada, Gloria, te agradecemos infinitamente el habernos acompañado el día de hoy. Estoy segura que lo que trabajamos, lo que hablamos, las personas que nos escuchen lo van a valorar de manera muy significativa. Entonces, sí, solventó como muchas de las dudas e inquietudes que teníamos respecto al tema. Y gracias a Ingrid también por acompañarnos el día de hoy en la función. A ustedes dos, muchas gracias, pero no nos podemos ir sin el contacto. Ay, el contacto, por Dios, claro. Lo dejamos para el final. Además, con una cápsula musical después del contacto, la dejamos también con una cancioncita que nos sugirió aquí Gloria. Cuéntanos cuál es el contacto. Bueno, entonces en el contacto, el día de hoy les voy a sugerir 4 páginas, 4 redes sociales, ya que estamos en casa y no nos podemos de pronto exponer, ¿cierto? Entonces, bueno, pero entonces primerito nuestra intro del contacto. El contacto, en conexión social e institucional. Bueno, entonces, como les decía, para toda nuestra audiencia, incluso para que nosotros nos contactemos, sigamos estas páginas. La primera es @bellypassion en inglés, es en Instagram una academia de danzas bogotana que constantemente está subiendo contenido de coreografías para todo el público de diferentes ramas de la danza, diferentes coreografías, muy importante e interesante para que se animen de pronto en la cuarentena a pegarse a esta red social. Nuestra segunda recomendación es Al Shams Uniminuto Soacha. Es nuestro grupo de danza oriental de Uniminuto Soacha, la cual nace desde los talleres culturales que hace la Uniminuto. Contiene, digamos que la integran diferentes compañeras de carreras
múltiples y es muy interesante de pronto ver los avances de ellas, incluso los contenidos que ellas puedan aportar en sus diferentes presentaciones. ¿Por qué no? También recomendarles la comunidad Vive Salud Mental, para que la busquen en Instagram, @comunidad Vive Salud Mental, una comunidad compuesta por diferentes profesionales de diferentes áreas de la salud mental con vasta experiencia, para que de pronto ustedes se sumen a sus lives y a su contenido y aprendan temas de la salud mental e incluso cómo llevar nuestra cuarentena. Entonces, por último, y no menos importante, por el contrario, lo más importante, les recomendamos el proyecto que está liderando nuestra invitada Gloria, @danzar_t, Danzarte. Cuéntanos, Gloria, de qué trata el proyecto y a qué comunidad estás adscrita. Bueno, mi proyecto nace después de realizar un mentoring con la comunidad Vive Salud Mental, que los invito a que la sigan en Instagram. Está así, @comunidad Vive Salud Mental. Realicé como todo un año y medio de estudio y de empezar como a encontrar ese proyecto de vida que tenía a través de la danza. Y sobre todo a creer en él, ¿sí? A creer en que a través de mi proyecto podía transformar la vida de muchas mujeres y podía brindarles bienestar a ellas y a mí misma. Digamos que este proyecto nace después de vivenciar yo misma muchos procesos difíciles en mi vida y darme cuenta que a través de la danza podía salir de ellos. Entonces está dirigido a mujeres, a todo tipo de mujeres de cualquier edad, no hay como un rango de edad específica, sino sobre todo mujeres que quieran encontrar a través de la danza un equilibrio en su cuerpo, mente y emoción. Es muy importante para mí trabajar desde allí. Y como tú lo mencionabas, estoy en Instagram como @danzarte con _ antes de T, que es un proyecto pensado en esa danza para ti, en ese descubrir y en ese caminar para descubrir tu propósito de vida. Por eso es Danzarte, porque es para ti. Bueno, ya para despedirnos los dejo con esta pequeña cápsula musical de María Barros, utilizada por Gloria en algunos de sus procesos y demás. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que les habló Diana Tibanas del programa de trabajo social Uniminuto Centro Regional Soacha y nos escuchamos próximamente. Anthony n'est pas fit avec le churisba. Bouvi, dans toutes les toutes formes. Ng Iberozinha, Temich Farel engaña, Repich Pamuicana, Matanza Porquileña na luz. Láxima ng Iberozinha, Temich Farel engaña, Repich Pamuicana, Matanza Porquileña na luz. Linti Kripin, Santo Madinha Rabona, Betsera di Roba, Zete Jimbor Calcaneca, Papca Marot. Linti Kripin, Santo Madinha Rabona, Betsera di Roba, Zete Jimbor Calcaneca, Papca Marot. Jusim Pacuchi Calmich, Ranja Farel Calcmida Chuk, Antonina Frita Juris, Kizacachu Papa Mata Inju, Joana Chon Frodo e Passeu, da Roca Passeração, Yordes no céu se mandam chuva, a tu cristão, na Ribeirãozinha.
nace balcón pa' calatón. Simó y gargantón, de fit Santantón, taf mais o falcón, nace balcón pa' calatón. Juzimba cuchi quel mig, ranja farel quel comida chuc, Antonina frita churis, Kizaka chupa pa mata e ju, Joel Nachon rodou e passeu, Tarroga pa serração, e hortes no céu se mandam chuva, pa do cristão na verãozinha. Lela, verãozinha. Lela, verãozinha. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos.